Hola, buenos días, bienvenidos al curso. Mi nombre es Víctor Simón Vargas, soy jefe de departamento de la Supervisión de Riesgos Estructurales. A continuación les voy a presentar un video, algo muy ilustrativo para entender cuál es la tectónica de los terremotos y su comportamiento, y cuándo surge o por qué surge lo que es el alertamiento temprano. Por favor, el video. En la mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 ocurrió en la zona de subducción en la costa de Michoacán, México. A pesar de ubicarse a más de 350 kilómetros del epicentro, la mayoría de las 9.500 muertes y 30.000 heridos ocurrieron en la Ciudad de México. Este sismo motivó la modernización de códigos de construcción y el desarrollo de un sistema de alerta sísmica para el sur de México. Para comprender cómo un sismo de subducción pudo causar tan extensos daños en el Valle de México, empecemos por estudiar el entorno tectónico. A lo largo de la costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, la placa de Cocos subduce debajo de la placa norteamericana a un ritmo de 5 a 7 centímetros por año. La trinchera mesoamericana, con una longitud de 2.700 kilómetros, delimita el frente de subducción de la placa de Cocos, desde el suroeste mexicano hasta Costa Rica. En los últimos 40 años han ocurrido 50 temblores de magnitud mayor a 6, con epicentros ubicados cerca del contacto entre las placas. En este intervalo, una docena de sismos de magnitud 7 o mayor han ocurrido a lo largo de la zona de subducción. Los círculos rojos indican los epicentros, donde se inicia el sismo, mientras que el área amarilla indica la zona de ruptura de los terremotos. La brecha de Guerrero es una zona de riesgo sísmico. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre la energía liberada por un terremoto de magnitud 8 o 9, como el de 1985, y otros sismos menores, que también pueden causar algunos daños? La energía liberada por un sismo incrementa 32 veces por cada unidad de magnitud. Como analogía, si representamos la energía liberada en un sismo de magnitud 5 como romper un espagueti, necesitamos romper 32 para representar a un sismo de magnitud 6, 1024 para representar a uno de magnitud 7 y casi 33.000 para representar a un terremoto de magnitud 8. Para representar la energía liberada en un sismo de magnitud 9, como el ocurrido en Japón en 2011, se necesitarían romper más de 1 millón de espaguetis. El sismo ocurrido en Chile en 1960 fue aún mayor. La mayoría de las personas piensan que los sismos liberan toda su energía de forma instantánea. En realidad, un sismo se inicia a profundidad, con el repentino deslizamiento entre dos bloques junto a una falla, comenzando en el hipocentro. En este esquema podemos observar la parte superior de la placa que subduce. Durante los terremotos, el desplazamiento en el hipocentro es solo el inicio. La ruptura del terremoto de 1985 fracturó una región con una longitud de 180 kilómetros. En este acercamiento vemos un corte transversal de la Tierra. La placa oceánica, más densa, subduce debajo de la placa continental, que es menos densa y boyante, a unos 6 centímetros por año. Dado que las placas tectónicas son elásticas, como un resorte, cuando convergen, acumulan deformación en su parte frontal. Bloqueada por fricción entre las placas, la placa superior se acorta y retrae, elevando la superficie continental. El GPS, no disponible en 1985, puede medir estas deformaciones. Durante un sismo de subducción, las fuerzas de convergencia superan a las de fricción y ocasionan que la placa superior se deslice sobre la falla. Si la ruptura llega hasta la trinchera, como en el terremoto de Japón de 2011, la parte frontal de la placa se desplaza hacia el océano, elevando el fondo marino y la superficie del mar, que se expande lateralmente produciendo un tsunami. El desastre de 1985 sorprendió a los sismólogos, quienes no esperaban que un sismo de subducción ocurrido a 350 kilómetros de la Ciudad de México produciría movimientos fuertes ahí. He aquí por qué. Si las ondas sísmicas se propagan a través de un material uniforme, la amplitud del movimiento se reduce a la mitad a los 13 kilómetros.
a una cuarta parte a 27 kilómetros y a un octavo a los 50 kilómetros. La Ciudad de México registró aceleraciones de hasta 1 G, causando movimientos fuertes que demostramos en este experimento, mientras que Acapulco, más cerca del epicentro, pero sobre roca dura, registró solo movimientos moderados. ¿Cómo explicar entonces la gran intensidad de movimiento en la Ciudad de México? La Ciudad de México fue construida sobre las arcillas del desecado lago de Texcoco, que antiguamente rodeaba a la capital azteca de Tenochtitlan. Estos sedimentos forman la cuenca blanda, rodeada por montañas de roca volcánica. La energía de las ondas sísmicas, de periodo corto, producen movimientos moderados al pasar por roca dura. Pero una vez dentro de la cuenca, las ondas disminuyen su velocidad e incrementan en amplitud, sacudiendo los sedimentos blandos como gelatina. En la amplia cuenca de la Ciudad de México, ondas sísmicas de gran amplitud quedaron atrapadas en los sedimentos blandos, reverberando por varios minutos. Este fenómeno se conoce como amplificación de cuenca. Los sedimentos en la cuenca resonaron con un periodo de 2 segundos por más de 1 minuto. El periodo de las oscilaciones o del movimiento del terreno se define como el tiempo entre dos picos. En la roca dura, las ondas sísmicas oscilaron con periodos de 1 segundo, disminuyendo su velocidad e incrementando su amplitud en los sedimentos y resonando a un periodo de 2 segundos. Antes de que existieran códigos de construcción, las estructuras no siempre eran diseñadas para resistir grandes aceleraciones. Todos los edificios tienen un periodo natural o resonante, que se puede entender como el número de segundos que toma el edificio vibrar. Si el periodo del edificio es similar al de las oscilaciones del terreno, la estructura sufrirá una sacudida mayor y consecuentemente sufrirá el mayor daño. Edificios pequeños tienen un periodo natural de 1 segundo. Los rascacielos tienen un periodo natural más largo. Por ejemplo, uno de 30 pisos vibrará con un periodo de 3 segundos y uno de 50 pisos con un periodo de 5 segundos. El resultado de las vibraciones con 2 segundos de periodo durante el sismo de 1985 fue que las estructuras de entre 18 y 20 pisos sufrieron los mayores daños, mientras que edificios más pequeños y los rascacielos casi no fueron afectados. En 1991, con el objetivo de generar alertas sísmicas, se instalaron estaciones acelerográficas en el estado de Guerrero. Esta área es considerada con una alta probabilidad de producir un terremoto que afectará a la Ciudad de México y la más cercana. Aunque el sistema de alerta sísmica era inicialmente solo para la Ciudad de México, se ha incrementado su apertura y ahora emite alertas para gran parte de la zona de mayor riesgo sísmico. Las 100 estaciones acelerográficas forman el núcleo del sistema de alerta sísmica, detectan los movimientos del terreno y transmiten los datos a una estación central que analiza los datos y determina el epicentro y la magnitud probable del sismo. Para eventos de magnitud moderada, el sistema emite alertas preventivas, a las cuales solo tienen acceso las autoridades gubernamentales y usuarios selectos, como hospitales y el metro de la Ciudad de México. Para sismos mayores, se emiten alertas públicas, que se transmiten vía televisión, radio y altavoces, para notificar al público del inminente movimiento fuerte. El 18 de abril de 2014, el sistema de alerta sísmica fue puesto a prueba, registrando un sismo de magnitud 7.2 al norte de la brecha de Guerrero. El movimiento de las ondas sísmicas fue registrado por estaciones acelerográficas. Rápidamente se determinó el epicentro, profundidad y magnitud probable del sismo. Dada su elevada magnitud, el sistema emitió una alerta pública a todas las ciudades en el área de cobertura. Las 18 millones de personas en la Ciudad de México recibieron alertas 71 segundos antes de que ocurrieran movimientos fuertes. En 71 segundos, la gente puede ubicarse en zonas seguras. Es posible parar maquinaria pesada, detener trenes y tráfico. Asimismo, el personal y equipo de emergencia se puede preparar para responder. La educación del público ha sido esencial para el éxito de este sistema. Bueno, como acaban de ver, son videos en verdad interesantes, muy ilustrativos,
Y parte de ellos vamos a entender la importancia de la normatividad. Como pudieron observar, nuestro país está rodeado de 5 placas, principalmente las más, llamemos, más latosas son, donde se encuentra Guerrero, por el efecto de la subducción. Bueno, vamos a empezar con la siguiente presentación. Peligro sísmico y su relevancia y su impacto en la normatividad. Como bien sabemos, la historia marca sismos desde el 57, 79, 85 y 2017. Es un constante, como han mencionado, hay una constante evolución, un constante movimiento. Entonces eso nos ha llevado a mejorar nuestros códigos. Aquí tenemos lo que ocurrió el sismo del 28 de julio del 57, conocido como el sismo del Ángel. Podemos ver la zona en donde se presentaron los eventos y la zona donde se presentaron daños. Tenemos que hubo 1000 edificios dañados, 4 colapsos, 5 colapsos parciales y un total de 68 muertos. Aquí tenemos parte del escenario de esas épocas. Podemos ver que aquí nos está marcando una estructura del grupo A, que es un edificio de una escuela, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Aquí estamos presentando el número de estructuras que se dañaron, con qué nivel de daño. Un nivel leve, moderado, grave, colapso parcial, colapso total. ¿Y en dónde se encontraban estos edificios? Estaba que el 40% estaban en esquina y el 60% no estaba en esquina. Otra gran característica que se observó, quiero aclarar que es un trabajo de Vicente Orozco y Eduardo Reynoso. Se puede ver que había un 50% de irregularidad y 50% de no irregularidad en planta. Podemos ver el porcentaje de daño que se presentaba. Podemos ver que era más grande para las estructuras que presentaban una irregularidad en planta, pero siempre y cuando no estuvieran en una esquina. ¿Qué pasa con el sismo del 79, conocido como el sismo de la Ibero? Son dañadas 56 edificios, un colapso total y 5 muertos. Podemos regresarnos tantito, aquí vemos que la magnitud fue de 7.6 y la magnitud del 57 fue de 7.8. La magnitud, como bien mencionan, es una gran cantidad que no es linealmente. Aquí tenemos el efecto. Algunas imágenes, el edificio de la Ibero que fue colapsado, algunos daños que se encontraron, el tipo de daño que se presentaba en la unión viga-columna, y de acuerdo con el sismo del 85 se ve que hay 3.300 edificios dañados, 6.000 víctimas y 4.104 millones de pérdidas en materiales. Y vemos otra vez la zona donde se presenta mayor daño. Vemos que igual son dañados hospitales. ¿Cuántas personas son dañadas por este daño, por este sismo? Vemos aquí algunas imágenes de los daños que se presentaron, como son cortante en traves, cortante en columnas, adherencia de los materiales con el acero de refuerzo, el efecto de la columna corta. También la colindancia entre edificios. Aquí podemos ver 2 edificios, uno, el más pequeño que está del lado izquierdo, y que lo que ocasionó fue el golpeteo entre ellos que colapsa un entrepiso. Aquí tenemos otro. ¿Cómo son dañados a veces esas irregularidades en planta? Irregularidades que el reglamento ya fue marcando conforme fueron ocurriendo estos eventos. Aquí tenemos otra escuela, igual de que recibe gran impacto con el sismo del 85. Y aquí, como bien dice, hay efectos de torsión. Como podrán ver verán más adelante, el efecto de torsión se da porque tenemos una zona que tiene elementos más rígidos que otros, entonces no permite ese libre comportamiento de las estructuras. Un edificio en esquina, como te comentaba, tiene ciertas zonas que son más rígidas, como son la colindancia del lado izquierdo y del lado derecho, no permiten su libre comportamiento de la estructura. O cuando cambiamos el uso del suelo, ¿qué pasa con ello? Estamos incrementando la carga, cambiamos totalmente las condiciones para las cuales fue diseñada esta estructura. Bueno, aquí se está presentando una pequeña tabla de lo que fue el sismo de 85
¿Y por qué en hospitales? Porque bien sabemos que son estructuras que con el menor daño, con que sufra daño en sus instalaciones, ya esa estructura deja de funcionar. Aquí vemos que las camas perdidas fue el 33.9% para el IMSS, 35.7% para el ISSSTE, para el sistema de salud el 15%, en total se perdió un 25.2%. En escuelas, ¿qué pasa con las escuelas? Se dañan 700 edificios, se afecta a 68,000 estudiantes durante un mínimo de 3 semanas. Ahora hablemos del sismo del 17, del 19 de septiembre de 2017. Esta información la obtenemos del CIRES y podemos ver dónde se presentan las mayores aceleraciones. Tenemos la zona donde están concentrados, sería la zona donde está la transición entre la zona dura y la zona de transición y la zona blanda. Lo que está sin color sería la zona dura. Podemos ver que entre más intenso sea el color, pues es que se presentan las aceleraciones máximas. Y vemos que hay una zona donde se presentan esas condiciones. Bueno, esa imagen la estamos retomando del colegio, de la brigada que hizo el Colegio de Ingenieros Civiles con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, y vemos todas las zonas en donde se reportaron las estructuras dañadas. Si me regreso a la imagen anterior, podrán ver que coincide en donde se presentan las mayores aceleraciones. Si hablamos ahora de espectros, acordémonos que un espectro es una herramienta que permite al ingeniero diseñador de la práctica obtener las fuerzas de acuerdo al periodo de la estructura y en dónde esté desplantada esa estructura. Podemos ver que para la zona en donde se presentó la mayor aceleración acuérdate que fue entre la zona de transición y la zona blanda. Entonces podemos ver que sí hubo una rebase de esas aceleraciones, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Podemos ver esa línea color azul en donde está rebasando mi espectro. Entonces, al rebasar esa aceleración, al rebasar mi aceleración de diseño, pues obviamente vamos a tener un mayor daño. Aquí te estoy hablando de lo que es la energía que libera a través del trabajo de intensidad de áreas, en donde te dice que toda la energía que se va acumulando y el daño que va a tener sobre mi estructura. Y aquí la tengo. Fíjate que el color rojo es la que se observa en el sismo de 85 en SCT, y la color verde es la que se observa en 2007 para la misma zona. Podemos ver que para la zona de Vaqueritos, en donde se presenta la mayor aceleración, hubo mayor energía. Entonces ahí es donde encontramos y concluimos que hubo mayor daño, de acuerdo con lo registrado en las figuras anteriores. Me voy a regresar un poco para que puedan ver a lo que me estoy refiriendo. Aquí está. Ahí en esa zona fue donde se concentró o hubo mayor energía liberada por ese sismo, en donde hubo mayor daño de mis estructuras, y aquí te lo estoy presentando con esta imagen. La de color azul es lo que se registró en Vaqueritos, y pues sí hubo un mayor incremento de esa energía. Aquí te estoy presentando más o menos los valores de esa energía. Podemos ver que en la zona de SCT, la energía que se liberó en el 85 fue de 2.45. Para el 2017, para esa misma zona se liberó 1.17. En Vaqueritos se va a 2.17. Quiere decir que tuve un 89% más que en el sismo en la misma zona. Vamos, en la zona de SCT a la zona de Vaqueritos hubo un incremento del 89%. Y aquí te estoy presentando, ese es Vaqueritos, ese es el Tecnológico de Monterrey, y la zona donde se presentaron las diferentes aceleraciones. Zona blanda, zona de transición y zona dura. Esa es una estructura A sin daño. Ese es el tecnológico. Podemos ver el daño que se presentó. Más adelante te explicarán qué significa la orientación y el ancho de las grietas. Ahorita te puedo decir que se puede ver que hay cortante en
los muros que están entre las ventanas. Podemos ver que también el nivel de daño se concentra en los primeros niveles y conforme va subiendo, ese nivel va siendo menor. Para el 2017, los daños en hospitales de daños sin daño, leve, moderado, grave y total. Acordémonos que las zonas más afectadas fue la Ciudad de México, Puebla y el estado de Morelos. Podemos ver que fue un daño moderado y grave, en un total de 27 estructuras dañadas y 12 estructuras con daño grave. Funcionalmente, pues vamos a tener estructuras un 33% fuera de servicio, pero un 13% fuera de servicio y parcialmente un 33%. Estado que reporta mayor afectación, pues tenemos que fue el Estado de México con 4.899 estructuras, Oaxaca con 3.001, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México. Aquí estoy presentando algunos de los daños que se presentaron. Podemos ver del lado derecho, en el lado superior derecho, el colegio Repsamen, y del lado izquierdo, escuelas de Oaxaca. ¿Cómo fue el evento del 7 de septiembre y del 19 de septiembre? Dos eventos que solo marcan cierta diferencia por días. Entonces las normas pues van viendo que las estructuras, de acuerdo a su regularidad en elevación, pueden presentar mayor o menor nivel de daño, o cuando concentro masas entre los entrepisos, o cuando yo usuario, cambio las masas de mi estructura, pues yo voy a hacer mi estructura más vulnerable a un efecto ante la acción de un sismo. ¿Qué pasa cuando también entre pisos con diferente altura, o entre pisos con diferente altura, o muros de cortante que no llegan hasta su base? Eso me está generando cierta insuficiencia en el comportamiento de mi estructura, insuficiencia que también las normas marca y castiga en el momento del diseño. También, ¿qué pasa cuando yo tengo irregularidad en planta? O cuando mi estructura la tengo en esquina. Si yo la tengo en esquina, pues mis colindancias en ocasiones son totalmente tapadas, o como comúnmente se dice, totalmente ciegas. Entonces eso le va a hacer a mi estructura vulnerable, porque va a tener un centro de rigidez diferente. Aquí tengo lo que ocurrió en el sismo del 17 de septiembre, daño severo a la insuficiencia de las normas. Quizás las normas no son las deficientes, quizás no sabemos a veces interpretar las normas. A veces no ponemos atención en esas normas y entonces nos marca ciertas vulnerabilidades que tenemos que tomar en cuenta en el momento del diseño. Aquí te estoy presentando la imagen antes y después, y me vas a decir, bueno, ¿a qué se debió el daño? Pues prácticamente es que en la planta baja es piso flexible, zona de estacionamientos, zona donde no se consideraron elementos en ambas direcciones para darle rigidez a mi estructura. Es capacidad para que pueda absorber esa energía de este sismo o de cualquier otro sismo. Te comentaba los edificios de esquina. Observa la imagen del lado derecho. Yo tengo dos tapas, la cual hace más rígido. Eso me está moviendo mi centro de rigidez y mi centro de masa, lo cual me va a generar, al ver esa diferencia, pues me va a marcar una torsión. ¿O qué pasa cuando yo concentro cubos de servicios o algunos elementos más rígidos en los extremos? Eso me va a generar una deficiencia que me va a ocasionar efectos de torsión. Y aquí te muestro algunas imágenes, antes y después. Edificios que se encontraban, que tenían dos vulnerabilidades, tanto piso flexible, irregularidad en planta, así como también estar en esquina. ¿Qué pasa cuando una estructura también no le doy mantenimiento? También la hago vulnerable. Estoy dejando que sus materiales se vayan reblandeciendo y principalmente ahora con esta temporada de lluvias. Son estructuras que podrán ver, son techos que tienen vigas de madera. Si yo no le pongo atención a esas estructuras,
con el menor sismo que venga, puede ocasionar un daño, fracturar mi estructura y colapsar y afectar a mis vecinos. Aquí tengo una escuela y vean, tengo el efecto de la columna corta. Algunos datos estadísticos que comparan lo que ocurrió en el sismo del 85 y en el sismo del 17. El porcentaje de estructuras que se dañaron, tanto en esquina, fue mayor en el 85, irregulares en planta o en elevación fue mayor en el 2017, planta baja flexible fue un 50% en el 17 y golpeteó entre edificios un 15% en el 85. Esto, desde mi punto de vista, pues debe de ser cada vez más tomado por los diseñadores y tomarlo en cuenta en el diseño. ¿Cómo identifico que un edificio o estructuralmente está sano o todavía es competente? Bueno, aquí te voy a presentar dos manuales que ya están en línea, los podemos buscar en línea, que es el Manual de Evaluación Posísmica de una Estructura. Y de maneras simplificadas te voy a mostrar que te va a ayudar a identificar una estructura cuando es habitable, se puede usar, cuando una estructura está en duda y se requiere una segunda una evaluación a detalle, así como un dictamen de seguridad estructural, y una estructura cuando está en rojo, cuando quizás el especialista en la evaluación tenga demasiada duda, y entonces tendríamos que recurrir a otro nivel de evaluación, un nivel de evaluación más detallada. Me voy a pasar un poquito aquí y voy a hacer la comparación cuando estamos hablando de una evaluación. Es muy fácil decir, voy a evaluar una estructura, porque lo que te presenta este manual es una evaluación visual. ¿Y qué pasa con esta evaluación visual? Bueno, pues yo evaluador, voy a capturar en un formato lo que estoy observando de esa vivienda. Voy a analizar qué le generó el daño. Acordémonos que el sismo no va a ocasionar el daño. ¿Por qué no lo va a ocasionar? Porque si yo tengo en mi estructura ciertas irregularidades, yo le estoy diciendo, eres vulnerable a. Pero si yo hago una evaluación antes de que venga un sismo y identifico esas vulnerabilidades, se pueden remediar. Entonces el nivel de daño que va a tener con ese sismo será menor. ¿Qué pasa si con esa primera evaluación veo que mi estructura no presenta grandes daños? Bueno, pues quedaría en el nivel 1. ¿Qué pasa si yo tengo esa duda? O sea, que era en etapa amarilla, en etapa intermitente. Pues bueno, recurriría yo a una segunda evaluación, una evaluación igual a detalle, pero visual, pero a mayor detalle. Si después de esa evaluación ya de una revisión a detalle, en esa segunda revisión veo o identifico que mi estructura pasa a verde, la marco a verde, en el cual me dice que es habitable. Pero si a pesar de eso mi estructura la marco todavía intermitente o en roja, pasaría a una tercera evaluación, y esa evaluación ya tiene que ser con un especialista, ya no tiene que ser con alguien que visualmente identificó grietas, ya tiene que ser una revisión a detalle. Te lo voy a poner más sencillo. ¿Qué pasa si yo voy con un médico? El médico me va a dar una constancia médica. Me va a decir, usted, después de hacer una serie de preguntas, porque es lo mismo que hacemos para obtener qué tan habitable o insegura es la estructura. Yo le voy a hacer preguntas a quien la habita. Yo como médico le voy a hacer preguntas a mi paciente. Y le voy a decir, a ver, ¿usted padece de esto? ¿No padece? ¿Cuándo ha sentido daño? ¿Cuándo tose? ¿Cuándo no tose? En sentido... para que ustedes me entiendan. Y entonces, yo de eso voy a llegar a una conclusión, le voy a decir, la persona es apta, la estructura es habitable. Si yo tuviera alguna duda, yo le voy a sugerir a mi paciente que se haga unos estudios. Si esta persona va y se hace unos estudios y me regresa esos estudios que se realizó a través de un laboratorio, pues yo voy a poder llegar a una conclusión, pero claro, con unos estudios. Pasa lo mismo con una estructura. Si yo no le hago estudios, yo no puedo llegar a un nivel de detalle
para saber el estado de estructura y poder emitir un dictamen. Esa es mi sugerencia y es lo que yo entiendo que tenemos que hacer para poder conocer el nivel de seguridad de una estructura. Si yo no tengo memoria de cálculo, si no tengo planos estructurales, pues yo carezco de esa información y obviamente tendría que recurrir a especialistas para que le obtengan esas muestras o realicen algún modelo de las condiciones que presenta la estructura. Bueno, aquí te estoy presentando el nivel de comportamiento de una estructura a través de una gráfica que le llamamos curva de capacidad, en el cual en el eje de las abscisas está el desplazamiento y en el eje de las ordenadas la carga. Entonces, cuando la capacidad de carga tiene cierto comportamiento, digamos en nivel 1, son pequeños agrietamientos, no rebasa cierto desplazamiento, pues estaría yo en el nivel 1. Si ya tiene cierto desplazamiento ante la fuerza de ese sismo, pues entonces yo tendría que ver qué tanto se desplazó la estructura, qué tanto rebasó un desplazamiento que el reglamento marca o las normas marcan como desplazamiento permisible. Cuando ya rebaso eso, pues ya estaría yo viendo qué tanto daño ante esa fuerza tiene mi estructura. Entonces, en el primer daño, o en el nivel de daño 1, pues tengo una estructura habitable, entre el 2 y el 3 una estructura en y una estructura en 4 y 5 y una estructura con un análisis ya más refinado para conocer su condición. ¿Y qué se le puede hacer a esa estructura para poder ser habitable? Entonces vemos aquí que para el nivel de daño 1, pues el agrietamiento tendrá que ser menor de 0.5 milímetros. Entre 2 y 3, pues ya estamos hablando de 0.5 a 1 milímetro o hasta 5 milímetros de acuerdo en donde se observe el daño. Cuando se observa ya mucho agrietamiento, el ancho de la grieta ya supera los 5 milímetros para un agrietamiento a flexión, quiero aclarar, para un agrietamiento a flexión, pues entonces ya estaríamos entre 4 y 5 y la revisión tiene que ser más a detalle para conocer la condición de mi estructura. Yo como evaluador, en un primer nivel, si yo observo un agrietamiento mayor a 5 milímetros, pues yo ya lo marcaría una estructura en estado rojo, que es lo que concuerda con la gráfica de capacidad que te mostré anteriormente. Ahora voy con cortante. Nivel 1, nivel 2, nivel 2 y 3, nivel 4 y 5. Igual, a través de esta curva de capacidad, donde tengo carga contra desplazamiento, pues yo voy a observar el tipo de grieta que se está presentando, que como te comento, te lo presentarán después, que voy a comparar, bueno, pues mis grietas tienen cierta dirección, entonces estoy hablando que mido su ancho de grieta, aquí te estoy presentando, para el nivel 1, el ancho de grieta tendrá que ser de 0.2 milímetros hasta 1 milímetro. Date cuenta que castigo más cuando es acortante. De 3 a 4, estoy hablando de grietas de casi 2 milímetros. Y ya entre 4 y 5 ya son grietas superiores a los 2 milímetros. Esas son las grietas acortante. Podrás ver que son más severas que las de flexión. Por lo tanto, el ancho de grieta está más castigado, entre 1 y 2 milímetros. Mientras que para flexión eran casi de 5 milímetros para llegar a un nivel 3. Aquí estoy presentando algunas imágenes de lo que son daños acortantes. Tanto en columnas, aquí tenemos el efecto de columna corta, aquí tenemos muros con grietas a 45 grados, que forman una tremenda X. Eso me está recordando a nuestro amigo Chabelo, que decía una tremenda X. Sí, cuando yo veo en mi estructura una tremenda X, son grietas, son efectos acortante y su ancho me dirá qué tan severo está. Tenemos planta flexible, podemos ver en donde se está marcando la unión de mis elementos. Bueno, ¿qué falta? Sí falta mucho. Tenemos que ser, el reglamento cada vez se está modificando a través de los daños que se observan, y no nada más aquí en México, creo que en todos los países, después de un evento, pues se revisan las normas, se revisan las estructuras, se capturan estas
células, se analizan y se ve cuál fue el patrón que se siguió en las estructuras, qué zona fue más afectada y por qué se afectó. Aquí te estoy presentando que usualmente en la República estamos de acuerdo con el Manual de Obras Civiles de la CFE, o estamos catalogados en 4 zonas: la zona D, en donde hay mayor sismicidad, la zona C, la zona B y la zona A. También va a depender en dónde yo me encuentre, si me encuentro cerca de la costa, en un cerro, la ribera de un río o en una planicie, pues eso también son efectos que se tienen que tomar en cuenta. Y específicamente la Ciudad de México, pues es un caso en donde pues estamos prácticamente en el centro, en donde tenemos diferentes tipos de suelo y sus efectos son importantes. Ese es el mismo mapa que te presenté anterior, el de CFE, que claro, ese es el de 2015, y este es el mismo, más que un poquito más a detalle, aquí lo estamos viendo. Entonces tenemos el nivel de sismicidad en una zona, verde, pues es más baja que en la zona D, que es más alta. Acordémonos que en la zona donde está más alta es porque estamos rodeados por 2 plaquitas ahí que están dando lata, que una trata de meterse sobre otra, que es la placa de Cocos y la placa de Rivera, se están tratando de meter, están haciendo la subducción, y entonces ahí es donde tenemos mayor sismicidad y hemos reportado mayor sismicidad. Aquí podemos ver qué municipios tienen reglamento. De todos los municipios que tiene la República Mexicana, ¿quiénes tienen reglamento? Bueno, aparte que lo tienen, hay que acordarnos que tenemos que irlos actualizando, porque tienen cierta vigencia y cada vez el comportamiento va siendo diferente, los sismos van haciendo diferentes, los vientos son diferentes. Entonces aquí nada más hablé de puros sismos. Acuérdate que también hay algunas regiones donde son más afectadas por vientos que por sismo. Aquí los municipios y estados que tienen reglamento. Y vemos que el 54% del territorio no cuenta con reglamentos o normas. ¿Qué falta? Pues invitarlos a los que no tienen un reglamento, pues a que se incorporen, a que tengan sus propias características, porque yo no puedo tomar el reglamento de mi vecino, yo no puedo seguir las reglas de mi vecino, eso es importante tomarlo en cuenta. Yo no puedo seguir lo que hace mi vecino, porque yo no sé qué tipo de construcciones, qué tipo de materiales, de dónde tengan sus materiales, el tipo de mano de obra, eso influye. ¿Y a quién me puedo acercar? Pues principalmente nos podemos acercar a las universidades locales y hacer con ellos un reglamento, así como el Colegio de Ingenieros. Y pues bien, ya casi por terminar, pues vemos qué diferencia hay entre tener un reglamento y irlo modificando. Aquí estoy presentando cómo se armaría para una estructura, o cómo se armaba una estructura en el 66 y esa misma estructura para después del sismo del 85. Como bien vemos, pues sí marca bastante una cuantía de acero mayor que en el 66. Marca una separación de sismos muy diferente a la del 66. Entonces nos queda claro que después de un evento es cuando tenemos que modificar nuestros reglamentos, y parte de ello es con una cédula de captura de daños, capturar los daños, analizarlos y presentarlos en congresos, en las universidades, y poder modificar nuestros reglamentos. Conclusiones. Las edificaciones con respecto a lo normativo en general no presentan problemas severos. Edificaciones con un concepto estructural sano logran un buen comportamiento. Ya lo vemos por qué. Aquí me voy a regresar tantito. Si yo tengo una estructura que cumple una norma, voy a esperar un daño no severo, un daño leve. Si yo no tengo una estructura bien diseñada, voy a llegar a niveles de daño muy graves. Pendientes, falta la ausencia del ente que obligue el respeto a la normatividad. Una adecuada supervisión en las diferentes etapas de la construcción, porque no basta con tener una estructura bien diseñada, bien planeada, pero no bien supervisada. Creo que esos 3 puntos siempre tienen que estar unidos. Tiene que haber una adecuada supervisión, tanto por el dueño, por el interesado, como por parte del diseñador. Tiene que haber una constante interacción entre ellos. La omisión del diseño o revisión de elementos no estructurales y contenidos. ¿A qué me refiero a esto? Si yo le cambio a mi estructura, le pongo muros que dividan y no tomo en cuenta la opinión de un especialista,
pues cuando venga un sismo, yo voy a dañar, aparte de dañar ese elemento, puedo dañar otra parte de mi estructura, la cual no se esperaba ese comportamiento. La ausencia de supervisión por parte de la autoridad emisora de permisos de la construcción. ¿A qué voy con esto? Acordémonos que existe la figura de perito o DRO o corresponsable, que son auxiliares de la autoridad para que se lleve una adecuada construcción, tanto en trámites como en ejecución de la estructura. Si esto no se contempla, pues entonces la autoridad no está viendo, por ella no está viendo qué se está realizando, cómo se está realizando la estructura, cuáles son los orígenes de esa estructura. La omisión del diseño o la reducción de elementos estructurales y sus contenidos. Hablemos por contenidos, estructuras, por ejemplo, en hospitales. Si yo no instalo adecuadamente pantallas, tanques o los quirófanos, si eso llegaran a sufrir un daño dentro de una estructura hospitalaria, pues va a sufrir un daño y va a quedar fuera de servicio. Entonces, estos tienen que estar adecuadamente construidos y anclados a la estructura. Bueno, pues de mi parte sería todo. Me despido. Mi nombre es Víctor Simón Vargas. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda.